Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. En la siguiente presentación les voy a hablar acerca del artículo titulado Comparación basada en el rendimiento de diferentes técnicas de mitigación de tormentas para edificios residenciales. Esta investigación fue realizada por un par de investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana. Mi nombre es María Camila Maya Vergara. Esto es para el curso de herramienta para la toma de decisiones con el docente Fabio Castrillón. Como agenda tendremos primero una introducción, luego la descripción de las herramientas cuantitativas usadas para la toma de decisiones, después la descripción del caso, luego las lecciones aprendidas y el impacto de la aplicación de las herramientas y finalmente la conclusión con la referencia. Los huracanes se encuentran entre los peligros naturales más costosos que afectan las comunidades en todo el mundo, tanto en términos de daños a la propiedad como en la pérdida de vida. En los Estados Unidos, la pérdida económica anual promedio atribuible a los huracanes entre el periodo de 1900 y 2005 fue de unos 10.000 millones de dólares. A medida que la población tiende a concentrarse en las regiones costeras y el número de edificios residenciales está en áreas propensas a los huracanes, la vulnerabilidad de la población a los huracanes está aumentando. Por consiguiente, la mitigación del peligro de huracanes es de suma importancia para los edificios residenciales ubicados en regiones propensas a los huracanes. Para reducir el riesgo social que representan los eventos de huracanes en forma rentable, deben desarrollarse herramientas de toma de decisiones apropiadas basadas en la evaluación rigurosa costo-beneficio en función del desempeño de diferentes técnicas de mitigación de edificios residenciales. Barbato y compañía en el 2013 desarrolló un marco probabilístico de ingeniería basado en el desempeño de los huracanes, también basado en el teorema de probabilidad total para la evaluación de riesgos y un análisis de pérdidas de sistemas estructurales sujetos a riesgos de huracán. En este trabajo se emplearon dos técnicas para realizar un análisis de pérdidas para edificios residenciales sujetos a riesgos de huracán. El primero, el marco PBHE, para la evaluación de riesgos de sistemas estructurales localizados en regiones propensas a huracanes, junto con el uso de una simulación de Monte Carlo con un método de reevaluación. El marco probabilístico propuesto por Barbato y compañía separa y evalúa las fases elementales que se llevan a cabo en la secuencia. Estas fases son el análisis de riesgo, la caracterización estructural, el análisis de interacción, análisis estructural, análisis de daños y análisis de pérdidas. Este se expresa mediante la descripción probabilística de una variable de decisión dB, que se define como una cantidad mesurable que describe el costo y o beneficio para propietarios, los usuarios y demás. En la ecuación también se tienen en cuenta un vector de medidas de intensidad, un vector de parámetros estructurales, un vector de parámetros de interacción, un vector de parámetros de demanda de ingeniería y un vector de medidas de daño. El método de Monte Carlo multicapa toma en cuenta las incertidumbres de las 6 fases y cada una de estas fases de análisis se realiza en 2 etapas. Primero, la generación para describir las incertidumbres en las acciones y segundo, una etapa de análisis basada en un modelo determinístico. En la imagen se puede ver cómo es el diagrama de flujo de la simulación de Monte Carlo multicapa general. Normalmente, la fase de análisis de daños se puede realizar sin requerir la descripción estadística de la respuesta, ya que la descripción probabilística de la fuerza para los componentes del edificio a daños pueden obtenerse a partir de la literatura. Por lo cual, en el siguiente trabajo que vamos a estudiar, se propuso una versión modificada, altamente eficiente de la simulación de Monte Carlo multicapa, para la reevaluación más rápida de riesgos de huracán cuando se consideran diferentes alternativas de diseño y estrategias de mitigación para el mismo edificio. Estas alternativas de diseño y estrategias de mitigación se comparan utilizando un análisis costo-beneficio basados en los riesgos.
Cabe aclarar que para las fases de análisis de riesgo se tienen en cuenta la velocidad del viento, la masa por unidad de área de los escombros, el área de los escombros, la densidad de los edificios, la densidad de la vegetación presente, la densidad de los escombros, la distancia a lo largo del viento y la distancia a través del tiempo. Para la fase de análisis estructural se tienen en cuenta un factor de exposición a la presión del viento, un coeficiente de presión externa para el componente de construcción y un coeficiente de presión interna para el componente de construcción. En la fase de análisis de interacción se tienen en cuenta la presión del viento que actúa sobre los diferentes componentes del edificio, el número de escombros impactantes, el impacto lineal y la energía cinética de impacto. En el análisis de daño se evalúa la rotura de concreto, ventana, techo y fallas estructurales. En la fase de análisis de pérdidas se da la estimación de la probabilidad anual de la superación de la variable de decisión y la variable de decisión se puede elegir como la reparación de costos relacionados con el daño inducido por el huracán o el costo total del sistema estructural durante su vida útil de diseño, que incluye costos de construcción y costos de mantenimiento. Para la fase de costo-beneficio, el costo de las formas de mitigación y sus beneficios están cuantificados explícitamente para facilitar la toma de decisiones eficaces para la inversión en la seguridad de los edificios y se calcula en función de la pérdida anual esperada para cada estructura. Se realizó un estudio a una casa real de una familia ubicada en una zona residencial en el condado de Pinellas, Florida, que contiene 201 edificios residenciales de tejado de madera a 2 aguas. Cabe aclarar que el estudio se hizo sobre zonas residenciales no próximas a zonas costeras o a la playa. El valor de cada estructura objetivo fue tomado como $200,000 y el valor contenido se asumió igual a $100,000. En la figura se ven las probabilidades anuales de superación de la pérdida para el edificio objetivo con diferentes escenarios de riesgo. Podemos observar que la probabilidad de que alguno de estos ocurra es baja y se observa que el riesgo que más genera pérdidas es el viento huracanado. También se observa que la pérdida esperada por año atribuible a la interacción de todos los peligros es aproximadamente un 15% más alto que la suma de todas las pérdidas esperadas por año de cada peligro individual. Este resultado sugiere un nivel significativo de la interacción entre los diferentes riesgos para el estudio del caso considerado. Además, se observa que para todos los escenarios de riesgo, la desviación estándar de pérdidas es significativamente superior a la pérdida esperada por año, lo que indica que las pérdidas anuales se caracterizan por una alta dispersión. Por lo tanto, la pérdida esperada por año no es suficiente solo para describir los resultados de análisis de pérdidas. En la primera figura podemos ver la comparación de simulación de Monte Carlo de múltiples capas original versus la simulación de Monte Carlo de reanálisis para el análisis de pérdida del huracán de la estructura del caso 1. Esta se repitió 10 veces utilizando tanto el original como el reanálisis más rápido. Los resultados de las diferentes se compararon en términos de probabilidades anuales de pérdida. El algoritmo de reanálisis fue aproximadamente de 3 a 14,5 veces más rápido que el algoritmo original. Se observó que la tasa anual de probabilidades de superación obtenidas mediante la propuesta de enfoque de reanálisis basado en la copulación son similares a los obtenidos en la utilización del método multicapa original, con una variabilidad entre las diferentes repeticiones de los dos métodos muy cerca a la variabilidad obtenida entre las diferentes repeticiones del mismo método, además con un intervalo de confianza del 95%. En la siguiente figura se pueden ver las probabilidades anuales de superación de pérdidas para la estructura base y cada uno de los 23 escenarios de mitigación considerados en el estudio.
Estos se calcularon utilizando el método de simulación de Monte Carlo, de reanálisis más rápido, y algunas de las curvas se muestran en la figura, con un método semilogarítmico. Se realizó un análisis costo-beneficio para comparar la rentabilidad de las diferentes técnicas de adaptación y alternativas de diseño. La tasa de descuento y el periodo de planificación fueron 3% y 30 años respectivamente. El costo de la modernización incluye el costo de los materiales, el costo para la instalación de los retrofits y se obtuvo como valores medios las cotizaciones obtenidas directamente de varios proveedores que fueron contactados por los autores. En la diapositiva se pueden observar las diferentes configuraciones utilizadas en cada caso, con los ahorros o pérdidas según cada caso, con la desviación estándar y la pérdida esperada por año, en donde se obtiene que a partir de los resultados se observa que el techo con 8D RD6/6 puede resultar en un ahorro total de $12.472, siendo la renovación económicamente más viable. Y similar a esto también está el uso de paneles de aluminio para la protección de ventanas con un ahorro de $5.000. Por el contrario, el uso de paredes de mampostería o azulejos no ayuda para nada a la mitigación de riesgos, sino que aumenta los costos. Como lecciones aprendidas, impacto de la aplicación de las herramientas, tenemos que las herramientas para la toma de decisiones son un instrumento vital a la hora de determinar un parámetro a partir de diferentes variables. Además, en el campo de la ingeniería es fundamental ya que podría ahorrar muchos costos y ayudar a hacer estimaciones más acertadas. Como cada método depende de un sinfín de variables, hacer nuevos ajustes a los métodos ya existentes, como lo son la simulación de Monte Carlo, fue de gran ayuda para el desarrollo de esta aplicación. El artículo analizado es una gran herramienta para la mejora de los hogares de baja altura cercanos a las zonas propensas de vientos huracanados o fuertes. Además, provee un gran análisis acerca de las mejoras que podrían ayudar para reducir las pérdidas causadas por este tipo de catástrofes. Como conclusión, podemos decir que el método de la simulación de Monte Carlo de múltiples capas de reanálisis se puede utilizar para los problemas que requieren una reevaluación de riesgos con una muy buena exactitud y que junto con la metodología PBHE y el análisis de costo-beneficio, pueden ser utilizados efectivamente para la mejora de diseño o selección de técnicas apropiadas de la mitigación de riesgos de huracanes para un edificio específico de poca altura. Gracias.